Pesaj es una de las festividades más celebradas por el pueblo judío en todo el mundo. En la tierra de Israel es difícil encontrar una persona que no tenga donde celebrar el Seder, el orden, la noche de Pesaj, como se lo conoce. Todo el mundo hace planes. Y estadísticamente, después de la mitzvah del Brit Milá, es la mitzvah más observada del pueblo de Israel. Nos juntamos, comemos matzá, las 4 copas de vino y todo el resto de los simbolismos que utilizamos la noche de Pesaj. Y la pregunta es, ¿qué tiene Pesaj? ¿Por qué es tan atractivo para nosotros que todos nos conectamos de alguna manera con esta festividad? También tenemos el concepto de la salida de Egipto, Yetziat Mitzrayim, que tenemos que entender por qué es una idea tan recordada día a día. Cuando nosotros hacemos el Kiddush de Shabbat, decimos Zecher Yetziat Mitzrayim para recordar la salida de Egipto. Cuando nosotros cumplimos la mitzvah de Shema Israel, decimos Zecher Yetziat Mitzrayim para recordar la salida de Egipto. ¿Por qué debemos recordarlo constantemente? ¿Por qué es tan importante para nosotros? En general, la palabra Mitzrayim significa, en Egipto, en hebreo, viene de la palabra Meitzarim, que significa limitaciones. Y se refiere a todas las inhibiciones que nosotros tenemos. Muchas veces un potencial de una persona es suprimido. Nosotros tenemos capacidades que no utilizamos. Y llega un momento en la vida donde uno tiene que detenerse, recapacitar y pensar, ¿cómo hago para aprovechar mi potencial? ¿Por qué es tan importante eso? ¿Por qué es tan importante utilizar realmente nuestro potencial? Y ahí pasamos a un tema muy interesante que es, ¿qué significa la libertad? ¿Cómo definimos libertad? Pesaj celebramos la salida del pueblo de Israel de Egipto hace 3200 años atrás. Nos hemos emancipado como pueblo. La Torá dice, Hayom Hazeh Niyet Aleham, este día pasaste a ser un pueblo. Hasta entonces éramos una gran familia, un gran grupo de personas. Entonces, cuando recordamos qué significa para nosotros Mitzrayim, la libertad, la pregunta es, ¿cuál es realmente la definición de libertad? Mucha gente cree que libertad significa la posibilidad de hacer lo que uno quiera cuando uno quiera. Pero realmente eso no es libertad. Si a un ser humano se le da la posibilidad de tirarse en un valle hermoso con muy lindo clima, dormir todos los días hasta las 3 de la tarde y no hacer nada, puede parecerle lindo los primeros 2 días, pero eso no es libertad. Eso sería libertad para un animal, para un ser con intelecto, que puede educarse y puede contribuir y aportar tanto a la sociedad, ayudar en lo que es el tikkun olam, sentirse útil, reparando el mundo. Eso no es libertad. Entonces, la verdadera definición de libertad realmente significa la capacidad de poder alcanzar el potencial máximo de uno. Cuando se nos brinda la oportunidad de utilizar todos nuestros talentos para lograr algo. Mitzrayim, como dijimos, es un concepto que vivimos hoy. Muchas veces tenemos nuestras inhibiciones, nuestros límites que nos ponemos o nos ponen otros. Y es importante de vez en cuando contemplar acerca de nuestras vidas, entender dónde estamos y ver realmente cómo podemos librarnos de todos esos problemas que tenemos, aquellas cosas que nos frenan y no nos permiten crecer y avanzar en la vida. Comenzamos la noche de el Seder con, como dijimos, tenemos las 4 copas de vino, comemos la matzá, el aficomán, las hierbas amargas, pero todos esos simbolismos que nosotros utilizamos son parte de un Seder. Seder significa un orden. Es interesante que esta noche se lo llama la noche del Seder. En Rosh Hashanah, por ejemplo, también tenemos muchos detalles que utilizamos, como la cabeza del pescado, las semillas de la granada, la manzana con miel, y sin embargo no lo llamamos un Seder. Se llama la noche de Rosh Hashanah. En Shavuot, por ejemplo, también tenemos la costumbre de quedarnos despiertos toda la noche estudiando. Se lo llama un Tikkun Leil Shavuot, pero no se lo llama el Seder, el orden. ¿Por qué Pesach se lo llama el Seder? Voy a compartir con ustedes 2 interpretaciones muy interesantes. La primera es que la Torá tiene 4 diferentes capas o dimensiones. Así como las capas de una cebolla, que uno la pela y va encontrando diferentes capas. La Torá, cada concepto tiene 4 diferentes interpretaciones. La primera se llama Peshat, que significa la simple interpretación de la idea. La segunda se llama Remez, que son pistas un poco más profundas, que no se encuentran implícitas
o directamente aclaradas en el texto. Luego tenemos el drush, que son las interpretaciones homiléticas, un poco más profundo todavía. Y luego llega el sod. Sod significa el secreto, también conocido como la Kabbalah. La palabra seder tiene 3 letras, las de sod, secreto, la de dalet, de drush, que son las explicaciones homiléticas, y el remes, las pistas. Todas menos el peshat, la simple interpretación. Lo cual nos indica que cuando nos sentamos a la mesa del seder, no es solamente a contar una historia, no es solamente a cumplir con la mitzvah del relato, la agadá, de transmitir un mensaje a nuestros hijos, sino la idea es tratar de profundizar. Fíjense que la Agadá de Pesaj es probablemente el libro que fue impreso más veces, y la mayor cantidad de comentarios que encontramos sobre el judaísmo probablemente sobre la Agadá de Pesaj. Tenemos tanta información, tanta riqueza. Deberíamos realmente entonces tratar de profundizar, de enriquecernos y prepararnos para esta noche, para realmente tener las respuestas a las preguntas que nos hagan nuestros hijos, para realmente poder no solamente mirar hacia atrás y contar brevemente una historia, sino ver cómo podemos aplicar cada uno de esos detalles a nuestras vidas el día de hoy. Y por eso se lo llama el seder, para indicar que uno no debe bastarse con la simple explicación, observándolo de una manera muy breve, sino tiene que tratar cada uno de profundizar a su manera. Y los sabios enseñaron que todo el que alarga el seder contando la historia de Yetziat Mitzrayim, de la salida de Egipto, recibe bendiciones. Eso es una interpretación interesante. Y la segunda es una interpretación del Maharal de Praga, que enseña que la noche del seder nos dice a nosotros lo siguiente: cuando uno mira a su alrededor, este mundo parece una jungla. La cantidad de problemas que tenemos a nivel político, todo tipo de problemas, nuestros valores, lo que sucede alrededor del mundo. Cuando uno ve ese caos, a veces se pregunta y dice: ¿qué está pasando en el mundo? ¿Cómo es posible seguir adelante? ¿Qué puede hacer uno para realmente sobrevivir en este mundo que vivimos? Y la realidad es que la noche del seder nos dice a nosotros: hay un amo en este universo que creó y maneja todo lo que nosotros tenemos. La palabra seder significa orden. Hay un orden. Dentro de ese caos, dentro de lo que parece una jungla, la realidad es que hay un Dios que planea y dirige todo con providencia divina. Entonces, si retrocedemos hasta el primer judío, Abraham, cuando Dios por primera vez se le presenta y le dice: Abraham, quiero que te vayas de tu tierra, el Midrash nos cuenta que Abraham en ese momento se preguntaba y decía: ¿es posible que este mundo se maneje, se conduzca de la manera que lo vemos hoy, sin que haya un amo, alguien realmente manejando todo? ¿Cómo es posible que uno vea gente perversa, que uno vea injusticia, que uno vea todo lo que sucede en el mundo? Desde entonces Abraham ya se lo preguntaba. El Midrash da un ejemplo de una persona que va caminando y ve una estructura que está ardiendo en llamas. Y cuando lo ve, si no hay nadie apagando el fuego, lo primero que se le ocurre a uno es que esta estructura, este edificio, no tiene un dueño. Entonces Abraham como que de alguna manera se preguntaba también, se decía: ¿es posible que este mundo no tenga un dueño? Significando no que no hubo un Dios que creó todo. Por supuesto Dios creó el mundo. Pero la pregunta es: ¿Dios acaso maneja todo? Si Dios está aquí, ¿cómo es que uno ve tantos problemas y sufrimiento en la vida? A veces nuestra emuná, nuestra fe, de pronto pierde un poquito de solidez. Una persona empieza a dudar. Y de algún modo Abraham decía: ¿cómo se interpreta todo esto? Y Hashem aparece y le dice: aquí estoy. Y empieza con las misiones que le da, con la idea de irse de su tierra, y comienza con lo que fue el comienzo de nuestro pueblo, Abraham siendo el primer patriarca, y desde entonces Dios siempre estuvo con nosotros. La historia de la salida de Egipto nos dice a nosotros que definitivamente tuvo que haber un Dios que fue manejando y guiando todo, desde las 10 plagas, la partición del mar, y nosotros salimos a un desierto, sin provisiones. De ninguna manera podríamos haber sobrevivido de no ser por Dios, que nos brindó el maná, que nos dio a nosotros el agua de un modo milagroso, en mérito a Miriam, y todo lo que Hashem hizo por nosotros, todos esos milagros hasta que llegamos a la tierra de Israel. Entonces, cuando nos encontramos en un momento de desesperación, cuando vemos que el mundo parece un mundo irreparable, debemos recordar que hay un orden, hay un seder. La noche de Pesaj nos dice a nosotros el comienzo de nuestro pueblo.
ya fue un comienzo basado solamente en la emuná, en la fe en Dios. ¿A qué se compara esto a una persona que se sube a una montaña rusa? La montaña rusa le va a sacudir el estómago, la persona grita, uno siente esa sensación, la que son las caídas, hasta sufre gente cuando sube a la montaña rusa. Pero en ningún momento pierde la fe porque sabe que está diseñada y está sujeta al sistema como se preparó, para que uno simplemente después de todo ese, como llaman aquí, el wild ride, finalmente uno se baja y está nuevamente con los pies en la tierra firme. Entonces, cuando una persona tiene fe, a pesar que la vida a veces puede ser una montaña rusa, a pesar que a veces tenemos que lidiar con problemas, tenemos situaciones que a veces ponen en duda nuestra fe, debemos recordar siempre que teniendo fe en Dios, siempre podremos salir adelante. Eso es lo que nos recuerda a nosotros la noche del Seder. Es una manera de resumir nuestra historia de los últimos 3200 años, recordar que todas las persecuciones de nuestro pueblo, el hecho que nosotros estamos aquí hoy, eso significa que Dios existe. Los grandes imperios que nos persiguieron ya no están. Debemos recordar que la noche de Pesaj es una noche para fortalecer nuestra fe, una noche para descubrir cuáles son los talentos que Dios nos da a nosotros, cuáles son las capacidades que Dios me brinda a mí, diferente a los demás, donde uno puede realmente salir adelante, donde uno puede aprovechar todo eso para triunfar y para realmente ser libre. Libres, libertad significa cuando uno puede utilizar sus talentos y su potencial al máximo. Quiera Dios que este Pesaj todos podamos estudiar, repasar, revivir la historia de la salida de Egipto, que podamos realmente sentir nuestra libertad personal, librarnos de todo lo que nos frena, de todas las limitaciones personales para crecer a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel profesional, cada uno dentro de su capacidad, dentro de los talentos que Dios le dio, y de esa manera podremos realmente decir que cada día salimos de Egipto, cada día nos libramos un poquito más, cada día nos acercamos más a el propósito de todo, que es mejorar este mundo y que todo el mundo reconozca que hay un amo, que hay un ser que controla, guía y maneja todo dentro de nuestro universo. Pesaj, Kasher Besameach para todos. Les deseo de todo corazón que disfruten en familia esta preciosa fiesta, creciendo, enriqueciéndonos y disfrutando, si Dios quiere, siempre hasta la llegada del Mashiach.